Buenas noches, mi nombre es Nelis Antonia Lascensoriano, estudio licenciatura en Educación Básica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. He seleccionado la unidad número 1 del programa de la asignatura Historia de Educación Universal y Dominicana, la cual tiene el siguiente tema: la educación y sus conceptos generales y su relación con la historia y la filosofía en el desarrollo de la humanidad. En esta también veremos lo que es la historia de la educación del hombre antiguo, que en esa se encuentra la sociedad primitiva y de los pueblos orientales. Este tema consiste en lo que es la educación en su historia. La educación es un hecho natural que siempre ha estado presente en la historia de los seres humanos. Los primeros inicios de la educación aparecieron hace miles de años, en los tiempos que los humanos se dedicaban a la recolección y a la caza. Estos humanos, para sobrevivir, tuvieron que adquirir ciertos conocimientos, como por ejemplo las técnicas para cazar y técnicas para elaborar herramientas. El Mono erectus, que fue el descubridor de la caza, para poder comer tenía que cazar. Mientras que unos cazaban, los demás tenían que servirle a la comunidad. Y así ellos iban transmitiendo sus conocimientos, y es aquí donde se forman las primeras escuelas al aire libre. En Asia, Europa y África y en todos los lugares donde se han instalado los seres humanos, han seguido la misma evolución de inventar, transmitir saberes y construir poco a poco la acumulación de nuevos conocimientos. La humanidad da un gran cambio a la hora del descubrimiento del fuego y junto a ello la cocción. El fuego apareció en nuestras vidas y la mejoró considerablemente en dirección al mejoramiento de las armas, defendiéndonos de las bestias salvajes y dando luz y calor. La evolución de Erectus a Sapiens se realizó a través de cientos de generaciones. Poco a poco su cuerpo iba cambiando. Sapiens sale de África, junto a ello nace lo que es la religión y la creencia. Poco después comienza el tiempo de los chamanes. Después de haber explorado la tierra, se inventa el arte y se lanza a la conquista de nuevo mundo. Homo sapiens somos nosotros, somos los únicos representantes de la gran familia de los homínidos. Somos la última especie de seres humanos que habita el planeta. Mucho tiempo después, aproximadamente en el año 3000 a.C., se desarrollaron las primeras civilizaciones. Durante esta época, los lugares como Egipto y Mesopotamia, la educación tenía un carácter familiar. Varios siglos después, en la antigua civilización griega, observaremos principalmente dos modelos educativos. El primero de ellos fue desarrollo en Esparta. Allí el Estado era el encargado de organizar la educación. Allí los niños eran educados por su padre hasta los 7 años de edad y luego eran formados por el Estado. Su formación se basaba en la instrucción familiar, ya que el Estado quería convertirlo en militares. El segundo modelo se desarrolló en Atenas. Esto no solo le da importancia a la instrucción militar, sino también a la enseñanza de la música, la poesía, la gimnasia y la filosofía. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió la escuela de la alfabetización. Esta fue la primera escuela pública donde se enseñaba escritura y gramática. El Estado era el que garantizaba la educación de todos los ciudadanos libres. Más adelante, los romanos se inspiraron en los griegos para crear su propio modelo educativo. Ellos construyeron numerosas escuelas públicas donde se enseñaba alfabeto, música, gramática, matemáticas, retórica y educación física. Otras disciplinas, como la poesía y la filosofía, eran consideradas las disciplinas más elevadas. Por lo tanto, estaban reservadas solamente para los nobles. Por otra parte, las escuelas romanas eran financiadas por el Estado y todos los ciudadanos romanos eran obligados a asistir a ellas. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, de inicio en Europa, la época medieval,
En esta época las tradiciones grecorromanas fueron cayendo en el olvido y la educación pasó a ser dominada por la Iglesia cristiana. La escuela medieval fueron los monasterios. En ellos se aprendían ideas religiosas y los valores y comportamientos morales necesarios para ser considerados como un buen cristiano. Esta educación era universal. Por lo tanto, todas las personas podían ser parte de ella. A partir del siglo XVII, la educación medieval presentó grandes cambios debido al surgimiento de una serie de hechos. Estos hechos fueron la aparición de maestros libres, la creación de las universidades, las escolásticas y la educación caballeresca. Durante el Renacimiento se produjeron cambios económicos y culturales muy importantes en Europa. En esta época la educación ya no sería administrada solamente por la Iglesia cristiana, sino también por profesores particulares. En los siglos XVII y XVIII aparecieron una serie de pensadores que fueron muy importantes en la educación. Sus ideas cambiaron completamente la forma en la que se percibía la pedagogía. Algunos de estos pensadores fueron Juan Amos Comenius. Para él, la educación tenía un papel muy importante. Comenius propuso crear un reglamento escolar y una educación en la que los estudiantes tuvieran un papel más activo. También podemos encontrar a Juan Jacob Rousseau. Él cuestionó los métodos de enseñanza infantil que existían en su época. Según Rousseau, más que enseñar contenidos, la educación infantil debería centrarse en enseñar el gusto por aprender. Además, demostró los beneficios educativos que tenía, como por ejemplo los juegos y el trabajo físico. Y por último, encontramos a Enrique Pestalozzi. Este aportó novedosas ideas a la educación. Para él, la enseñanza infantil debía basarse en el afecto, y la labor de los maestros era incentivar la curiosidad del niño. Además, propuso eliminar la violencia como forma de disciplina. A lo largo de los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo ha hecho, adaptándose a la realidad y a la necesidad de cada época. Poco tiene que ver, lógicamente, la realidad educativa actual con la de los siglos atrás. Si nos retomamos a la prehistoria, el modelo educativo, por denominarlo de alguna manera, dependía principalmente de la figura materna. Las mujeres eran las que se encargaban de casi toda la enseñanza, mientras que la figura paterna se centraba en aspectos más correctos con las subsistencias, como por ejemplo la caza o la supervivencia. Se trataba de un sistema primario e individual, donde los más pequeños aprendían de sus propios padres los conocimientos básicos para dar respuestas a las necesidades básicas. Un primer gran cambio, o incluso una primera revolución, la encontramos en Sumeria, de Mesopotamia, en el año 2000 a.C. Por aquel entonces aparece el primer concepto de escuela, centrado sobre todo en la enseñanza de la escritura y diferenciándose básicamente por el hecho de ir un paso más allá que ayudar a solventar las necesidades de día a día. También el tema principal contiene varios subtemas, como los cuales son los primeros sistemas educativos. Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características comunes, que eran que enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. El antiguo Egipto se centraba en los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. En la India, la mayor parte de la educación estaba en las manos de los sacerdotes. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión. En Persia, se centraban en los métodos de entrenamiento físico y recogidos por los griegos. Y en Grecia, en las matemáticas, gimnasia y música. También pudimos encontrar el tema del mundo occidental antiguo, que estos se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición derivada de la educación antigua Grecia
Los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del entrenamiento gimnástico. La educación romana se decantó por el uso de profesores griegos para la juventud. Transmitió el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno. También pudimos encontrar temas como son el humanismo y renacimiento, que eso se centraba en el interés por la cultura clásica griega y romana. En el Renacimiento se introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de esas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los educadores durante más de 400 años. Y las escuelas de gramática latinas originadas en la Edad Media llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el siglo XX. También pudimos encontrar temas en el siglo XIX como la aparición de los sistemas nacionales de escolarización. El siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, España y otros países europeos. Se trata de adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del año. Y por último encontramos temas como la educación centrada en la infancia. La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño, más que en las necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión. La educación básica obligatoria es hoy prácticamente universal por la realidad indica que amplio número de niños, quizá el 50% de los que están en edad escolar en todo el mundo, no acuden a las escuelas. Esta unidad tiene como objetivo lo siguiente: dar a conocer el surgimiento de la educación desde los inicios del hombre y proporcionar un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que las personas o la sociedad en general puedan entender un poco el presente. Para que esta unidad pueda desarrollarse bien, deben utilizar materiales tales como Google, YouTube, libros, etc. Estos materiales nos pueden ayudar en el logro de los objetivos propuestos. Claro está, dichos materiales para desarrollar esa unidad y lograr los objetivos propuestos se deben usar de las siguientes maneras: buscando videos en YouTube que sean de larga duración y entendibles, usar buenos documentos en Google que tengan buena comprensión y auxiliarse de libros que hablen del tema tratado. Algunas motivaciones para que los docentes conozcan la importancia de esta unidad para contribuir a una formación de calidad en nuestros alumnos son: estudiar la historia despierta. Esta cultiva la curiosidad y nos ayuda a entender mejor los procesos sociales de la humanidad. Es importante tener un conocimiento sobre la educación y su historia, ya que gracias a esta tenemos una pequeña idea de cómo fue el surgimiento de la educación. Y por último, saber sobre historia de la educación permite que conozcamos el pasado y para entender el presente y proyectarnos al futuro con lecciones aprendidas y retos por lograr en nuestra vida. Para desarrollar esta unidad sería bueno auxiliarse de videos tales como Historia de la educación en la sociedad primitiva y la evolución de la educación, y también utilizarse de algunos documentos como por ejemplo Historia de la educación. Gracias, hasta aquí mi video.